Nuestro viaje empezó en Alemania. En la parte 1 y 2 de nuestro viaje recorrimos Austria, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Albania y Grecia. Pasamos muy rápidamente por estos lugares ya que queremos enfocarnos en lugares más alejados, ya que los países anteriores son relativamente accesibles en unas vacaciones normales desde Alemania. En la parte 3 visitaremos Turquía. En Estambul vimos a nuestro amigo Chacán, quien nos ayudó a conseguir un nuevo radio para la van, arreglar una luz descompuesta, entre muchas otras cosas más. Disfrutamos con él la deliciosa gastronomía turca. Después de unos días en Estambul, en el día 20 visitamos la ciudad de Çanakkale y el Caballo de Troya, que es la maqueta original que ocuparon para la película Troya en el 2004 con Brad Pitt. Esa noche acampamos cerca de un peñasco con vistas al mar. Día 21. Visitamos el museo y el sitio arqueológico de Troya. En el año 2019 lo calificaron como uno de los 100 mejores lugares del mundo en la revista Time, un lugar lleno de historia. Día 22. Por la mañana pasamos por un lago y de repente encontramos flamingos justo al lado de la carretera. Nos detuvimos a admirarlos. Luego continuamos al templo de Atenas en Aso. Estas ruinas están en la lista indicativa de la UNESCO. Las vistas al mar y a la vecina isla de Lesbos en Grecia son bellas. En la antigua ciudad de Aso vivieron grandes pensadores y filósofos como Aristóteles y Platón. Fue visitada en su tiempo por Alejandro Magno, los apóstoles Pablo y Lucas durante su tercer viaje de misiones antes de partir a la vecina isla de Lesbos, Hechos 20:13. Día 23. Continuamos rodeando la costa turca con bellísimas vistas al mar. Visitamos Ayvalik y continuamos rumbo a Lichati. Me acaba de pasar algo malo. Se quedó la llave rota ahí dentro porque la dejé pegada ahí y cuando abrí, adiós llave. Se me olvidó sacarla antes de abrir la puerta. Al final encontramos un servicio de llaves en domingo por la tarde y en Ramadán. Día 24 fuimos a la playa Cera. Después visitamos Çeşme y el castillo de Çeşme. Y ahí continuamos hacia Alaçatı, después rumbo a İzmir. Día 25. Visitamos el castillo de Bodrum. Tristemente utilizaron para su construcción piedras y mármol del mausoleo de Halicarnaso, en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El día 26 visitamos el teatro de la antigua ciudad de Halicarnaso, hoy en día Bodrum. Este lugar aún se utiliza para conciertos, con increíbles vistas al mar. Luego visitamos el museo y las ruinas del mausoleo de Halicarnaso, en su tiempo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mausolo, y el término de mausoleo, mandó construir este monumento en el 353 a.C. Murió sin verlo terminado. Su hermana y también esposa, Artemisa, siguió con su construcción sin verlo terminado tampoco. Un temblor acabó con la parte superior y gran parte del resto fue robado por los caballeros hospitalarios para construir el actual castillo de Bodrum. Durante las excavaciones muchos objetos fueron robados, otros cedidos por el Imperio Otomano a los británicos, como las estatuas de Mausolo y Artemisa, hoy expuestas en el Museo Británico. Cerca de Bodrum encontramos esta bahía, un verdadero paraíso. De Bodrum nos movimos hacia Sedir, con un hermoso atardecer.